para quienes viven allá y también para quienes siguen desde otros lugares del mundo lo que sucede con sus familiares, con sus amigos. Ahí estamos viendo imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en Tel Aviv ahora, digamos una imagen de una cámara del lugar que se acompaña con una información de esta mañana que dice que cerca de 2.000 personas, 2.725 israelíes fueron evacuados de sus hogares dañados por los ataques de Irán lanzados en estos primeros 5 días de fuego cruzado con Israel, según cifras facilitadas por la oficina del primer ministro israelí. Muchos de ellos están alojados en hoteles o apartamentos que ha puesto el gobierno israelí a disposición de estos ciudadanos, siguiendo la misma política que se implantó para los residentes del sur y del norte del país tras los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. Fíjense lo que está atravesando, lo que parece, porque a la distancia, cuando no hay una novedad impactante, parece que no pasará nada, y sin embargo pasa. Ahora, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se vive con todo esto alrededor, sucediendo tan cerca? Vamos a hablar con Enrique Stambler, que es uruguayo, está viviendo en Israel, está casado con una paranaense. Me cuentan que esta hora está trabajando, son las 4 de la tarde. ¿Cómo le va, Enrique? Soy Cristian Bello en Canal 11 en Paraná, Entre Ríos. Buen día. Buenas tardes para usted. Buenas tardes. Buenas tardes acá, buenos días allá, Paraná, buenos días Entre Ríos. Un gusto conversar con ustedes. Enrique, ¿nos quiere contar cómo es el día a día? ¿Cómo se vive en el medio de este conflicto? La respuesta para eso puede ser cómica y puede ser trágica a la vez. Porque yo les podría contestar normal. ¿Por qué? Porque lo normal acá es lo anormal. La situación de hoy en día no es distinta a ninguna otra durante toda la vida en Israel. En Israel la tensión es continua. En Israel el miedo a que pase algo, el estar siempre atento a sorpresas desagradables, siempre existe, siempre está latente. O sea que directamente a tu pregunta, normal, pero entre comillas, no es normal. Y no, para quienes lo miramos a la distancia, no, pero además cuando se dan situaciones como estas, la del ataque, de los ataques que se han dado en los últimos días, este fuego cruzado, ¿no hay una tensión particular, especial con respecto al resto del tiempo? La situación esta no es nueva, digamos, en un 80% de sus características. Sí hay matices distintos. Sí hay matices distintos porque es un conflicto que no fue nunca, yo me refiero a la parte de Irán, no me refiero a los últimos 20 meses del problema con Gaza, me refiero a lo de los últimos 5 o 6 días con Irán. El conflicto con Irán no es una profecía, no es de algún inteligente o de algún vidente. El conflicto con Irán es algo que estaba previsto, que se sabía que existía, que iba a existir en algún momento. Y se sabía que cuanto más tiempo se alejara ese momento, más difícil iba a ser enfrentarlo. La calidad de armas de ellos, lo sofisticado, no cabe la menor duda que han convertido la situación en muy, muy complicada. Pero, sobre todo eso, no olvidemos que la preparación de Israel para estos eventos, tanto de la población civil como lo militar, es excelente. Por lo cual, acá uno no es que se acostumbra o se resigna, acá uno aprende a vivir con la situación. Y entonces, es otro capítulo trascendental, histórico, que sabíamos que iba a pasar y está pasando, ya lo he hecho pecho. Usted dice que sabía que iba a pasar porque sabían que Irán estaba preparando armas nucleares. Irán, lamentablemente, y cuando me refiero a Irán no me refiero al pueblo de Irán, que quede claro, el pueblo de Israel no tiene absolutamente nada contra el pueblo iraní, contra su gente, y no interesa que sean de otra religión o de otras creencias. El problema es con el régimen que domina Irán desde el año 78, el régimen fundamentalista chiita que se apoderó de Irán.
que lo gobierna de una manera dictatorial. Sabíamos que esa gente desde un principio se supo que sus intenciones de preparar armamento sofisticado y en especial atómico no era para asustar a nadie en la región y no era para hacerse el malo del barrio, era para crear un sistema que pudiera ser un peligro de existencia para Israel. Y eso es lo importante que fue construyendo Irán durante todos estos años alrededor de Israel. Enrique, con Hezbollah y con otras tantas cosas. Sí, volviendo al día a día, ¿sigue cerrado el espacio aéreo israelí o ya se ha habilitado? Porque había en un momento alguna gente que no se podía ir del país, no podía salir. De este país se puede entrar y salir cuando uno quiere. Okay. Es verdad, del momento que el aeropuerto está cerrado, no es que está cerrado para no permitir a nadie irse, simplemente las compañías aéreas que por lógica se niegan a llegar dado el peligro, claro. Entonces el transporte aéreo se ha complicado muchísimo y la salida también con respecto a cantidades de gente y gente que no tiene cómo salir. Claro. El AL, que es la compañía israelí, no se da abasto ni puede dar servicios en gran cantidad de ese tipo. Claro, entiendo. Enrique, le agradecemos mucho su gentileza. Sí, perdón, no, le estoy perdiendo la comunicación, por eso quería agradecerle la gentileza de que nos atienda, que nos cuente desde el lugar de un ciudadano más cómo se vive. Usted me dice con normalidad, para nosotros sumamente extrañados con lo que ocurre, sorprendidos, dolidos y preocupados también, ¿no? Imagino tanta gente con familiares allá que debe estar muy atento a lo que todo el tiempo, gracias a la tecnología, conectados también. Para contestar eso, tengo que seguir la parte anterior, del por qué el aeropuerto también está cerrado. No nos olvidemos que Irán, al igual que Hamás, no dispara a puntos estratégicos, no dispara a puntos militares. Donde caiga, caiga. Okay. Y a quien mate, cuanto más mejor. Entonces, eso, terminando la parte anterior, es lo que ocasiona que el aeropuerto esté cerrado. Y con respecto a lo de ahora, sí, es lógico que cuando suena una sirena, que suenan continuamente, uno por más que tenga casa con un cuarto blindado o tenga un refugio donde estar, la sensación es muy desagradable, porque no se sabe dónde va a caer y se sabe que ellos dispararon al montón, a donde caiga, caiga. Es tremendo, es impactante. Israel, fíjense en ustedes, y sin entrar, digamos, en cosas no objetivas. Israel hace 6 días que está atacando a Irán en defensa, no atacarlo para conquistarlo, ni atacarlo para destruirlo. ¿Cuántos muertos civiles hubo en Irán? Israel le anuncia a la gente que se vayan de los barrios, se vayan de Irán donde están ubicados al lado de puestos militares o posiciones militares. Israel les avisa, también lo mismo hizo en Gaza. Eso es otro tema, estamos hablando de Irán. Sí, entiende. Enrique, yo le agradezco mucho la gentileza, pero estoy perdiendo, no lo escucho bien, entonces quiero que no salga desprolijo, pero le agradezco enormemente la gentileza de que nos atienda y de que nos haya contado lo que nos ha narrado hoy, porque es muy interesante saber también desde la palabra de un ciudadano común y silvestre, más allá de lo que plantean los gobiernos o los voceros oficiales, ¿no? Muy amable. Y estamos viendo imágenes de Jerusalén también en vivo, que nos muestran cuál es la situación ahora, una tranquilidad casi normal, ¿no? Enrique decía, para nosotros es la normalidad dentro de la anormalidad, y sí, porque a la distancia, lo que para ellos puede ser una cuestión cotidiana, para nosotros es una cosa absolutamente, para cualquier país que no está en guerra, es una cosa rara, llamativa, cruel, dolorosa, como se le quiere denominar, adjetivar, ¿no? Han tomado posición, en este caso ya saben ustedes, algunos gobiernos, el de Estados Unidos, que le ha pedido a los habitantes de Teherán que dejen en sus lugares de vida, que se vayan, tal vez anticipando
algún otro ataque, y el gobierno argentino, que también ha presentado oposición acompañando al Estado de Israel, hasta donde estuvo el presidente hasta hace unos días, lo que ha provocado además que se evalúe reforzar las embajadas argentinas, ¿no? La embajada de Israel en la Argentina y la embajada argentina en otros países, las embajadas en otros países, por los riesgos que eso pueda representar, sobre todo con el historial que tiene la Argentina en ataques de estas características, ¿no? Terroristas, estoy diciendo. Son las 10:20 de la mañana, 11 grados 6 décimas la temperatura en Paraná. Cambiamos de tema, nos vamos nosotros ahora a celebrar los 31 años ya, 31 años de Molino San José en el Parque Industrial de Paraná y en las mesas argentinas de todo el país. En un mundo donde los sueños se mezclan con la realidad, hay historias que trascienden en el tiempo. Historias de sacrificios y desafíos que inspiran y alimentan la pasión. Hoy celebramos 30 años